Bueno, entonces, sin nada más que decir, vamos a empezar con este estudio. Bueno, el título que le pusimos junto con mi esposito, porque yo creo que ustedes sepan, hermosas mujeres, que mi esposito también me ayuda y él a veces también como que me da comentarios y demás. Bueno, entonces le decimos poder firmes en el Jordán. Y aquí yo les traje un resumen, por decirlo así, de los capítulos que hemos visto. Entonces, en los capítulos anteriores vimos cómo Dios prepara a su pueblo para entrar en la tierra prometida. En el capítulo 1, Dios le aseguró a Josué que su presencia iba a estar con él y le dio instrucciones, bueno, súper claras para que él fuera valiente y esforzado, como también lo hemos visto que Josué dice, sé fuerte y sé valiente, no temas ni desmayes y bueno, siempre está atento a la palabra de Dios, que es la que te va a guiar. Entonces, siempre en el capítulo 1 hablaba mucho sobre la importancia de meditar en su ley de día y de noche. En el capítulo 2 que fue la semana pasada, que fue un estudio hermoso, este, vimos el papel de Rahab, vimos cómo los dos espías fueron a Jericó, bueno, fueron a la ciudad que estaba cercana, y justamente encontramos a Rahab que fue usada como, bueno, como el instrumento para proteger a los espías que fueron, y en ese lugar fue, bueno, fue redimida. Entonces vimos cuán misericordioso y el papel redentor de Dios en nuestras vidas y justamente en la vida de Rahab. Y para el capítulo 3 que es el que vamos a ver ahora, nos vamos al momento crucial, es decir, el cruce del río Jordán. Esto que vamos a estudiar, pues hoy no solo va a ser un acto histórico, no es solo un acto que lo vamos a ver dentro de la historia, sino que también es más que historia, es la demostración de la fe y de la obediencia que tenía el pueblo de Israel en este momento. Entonces, siento, este capítulo a mí me habló mucho más que nada por todos los simbolismos que pudiésemos sacar de todo este capítulo, porque nos muestra que Dios tiene el poder de dirigir a su pueblo como Él desea. En esta situación vamos a ver que a veces los caminos que tenemos por delante parecen imposibles de nuestra perspectiva, lo mismo que le pasó a Moisés cuando tenía el mar rojo y no sabía qué hacer. Entonces, muchas veces ese camino que tenemos por delante sentimos que no, que según nuestra perspectiva no hay salida, que no sabemos cómo seguir adelante, no sabemos qué va a pasar y cómo podríamos confiar en el Señor si no vemos ni siquiera una solución. Entonces, por eso Dios nos va a mostrar que Él es quien, como dice la canción, sendas Dios hará donde piensas que no hay. Entonces, Dios nos va a guiar, Dios nos va a mostrar cómo, así igual como lo hizo con el pueblo, Él hace con nosotros día a día. Entonces, bueno, ya ahí veo que todas están preparadas y todas tienen ya su Biblia en mano. Vámonos a Josué 3, ahí las estoy siguiendo. A todas las estoy viendo con las camaritas. Así que vamos a Josué 3:1. Entonces, en Josué 3:1 dice, Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasar. Entonces vemos que luego que los espías llegan de Jericó, esto lo vimos en el capítulo pasado, que los espías se quedaron en la casa de Raab. Raab le dice, bueno, después de que se vayan estas personas mismas de Jericó, pueden ustedes salir, se refugiaron ahí 3 días y luego regresaron otra vez a, a donde estaban, que era en Sittim, donde estaba ubicado el campamento del Señor. Entonces, ellos llegaron con la buena noticia de que Dios les había entregado básicamente el lugar. Entonces luego viene esto que le dice, Josué se levantó de mañana, él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Entonces, cuando los espías llegaron de Jericó, Josué empieza a tomar este liderazgo, se levantan todos en la mañana, en el primer momento del día, y todos los que estaban con él partieron de Sittim hasta el Jordán. Sittim, como lo vimos en el capítulo pasado, es el lugar donde se encontraba el campamento. Y este era llamado así, bueno, en la NTV, el lugar dice, y partieron de Acacias, creo. Justamente porque lo que significa Sittim es eso, acacias, es un árbol común en la región.
O sea, para que ustedes sepan, así como yo me quedé ayer, yo dije, ah, ya sé una palabra en hebreo. Sittim es igual a acacias. Entonces, este lugar donde se encontraba el campamento se llamaba así. Y este fue el último lugar donde el pueblo acampó antes de cruzar el Jordán. Entonces dice aquí, José se levantó de mañana y él, todos los hijos de Israel partieron desde donde estaba el campamento, que eran Sittim o acacias, y fueron hasta el Jordán. Y aquí yo les voy, bueno, les traje una imagen de el río Jordán, bueno, que no se ve mucho, en realidad es nada más para que tengamos una idea de un río. Pero estos son algunos datos que me parecieron interesantes justamente hablar del río Jordán. El río Jordán, primero, es un río con pendientes pronunciadas en algunos tramos. Si ustedes han ido a algún río, han podido ver que hay ríos que son muy tranquilos. Son ríos que no tienen muchos caudales, que no tienen piedras, que no tienen huecos, que no tienen, bueno, mucha profundidad. Pero en este caso, el río Jordán sí tenía pendientes que eran bastante pronunciadas. Bueno, se dice que el río tenía un ancho de 27 a 30 metros, pero una profundidad de 1 metro a 3 metros. Uno de los datos que a mí me impactó, que es este que está aquí, que dice, sin embargo, durante la temporada de cosecha, es decir, de primavera, cuando el pueblo de Israel cruzó, el río crecía considerablemente debido al deshielo de las montañas del Hermón y las lluvias, lo que causaba un desbordamiento. Es decir, que hay épocas donde el río Jordán está muy tranquilo y por eso vemos tantas cosas que se hicieron ahí. Bueno, una de estas es el bautizo. Mucha gente va a Israel incluso a bautizarse, pero hay momentos donde justamente llega esta época donde se están deshielando las montañas, hay mucho desbordamiento, hay mucho movimiento dentro de los ríos. Durante esta temporada entonces de la crecida, el río se convertía en un torrente turbulento y que justamente era impredecible. Las orillas estaban llenas de maleza, de arbustos, lo que hacía justamente en este caso de Josué el cruce o pensar que podían cruzar muy difícil. Em, Creo que muchas de las personas, si nos ponemos en el papel de los israelitas en ese momento, muchos de ellos quizás nunca habían visto tanta agua junta después de haber crecido en el desierto durante 40 años. Entonces, creo que es fácil imaginar el miedo y la incertidumbre que habrían sentido al tener que esperar ahí una respuesta del Señor para saber qué iba a hacer, por qué Josué les dijo que desde Sittim iban a acampar al frente del Jordán. Entonces, siento que el río Jordán representa estas tres partes que les puse aquí. Representa transición, purificación y milagros. Transición porque es un cambio radical, un paso hacia lo desconocido. Primero, o sea, en este caso es dejar el pasado, es decir, el desierto, y entrar en el cumplimiento de las promesas. También es purificación porque, bueno, el río está asociado con los ritos de purificación. No sé si ustedes se acuerdan el caso de Namán en Segunda de Reyes 5, que cuando Namán tenía lepra o tenía, bueno, estaba lleno, sí creo que era lepra, él fue a buscar a Samuel y entonces cuando va al sacerdote, él le dice, bueno, ¿sabes qué? Tienes que ir al río Jordán y sumergirte 7 veces. Entonces Naamán se quedó como, ¿por qué yo tendría que ir al río? O sea, yo venía acá confiada en este profeta y no me dice nada que hacer. Entonces, bueno, en realidad no creo que era Samuel, creo que era el profeta Elías. O, bueno, no me acuerdo bien el profeta, si alguien lo escribe en el chat, a ver si lo veo. Bueno, si alguien se recuerda, pero bueno, Naamán fue, el profeta le dice, ¿sabes qué? Tienes que ir a purificarte al río Jordán, y luego de que va al río Jordán, se sumerge 7 veces, también es purificado. Entonces, profeta Eliseo. Gracias, Marlene. No me acordaba el profeta cuál era. Entonces, otra de las cosas por las cuales el río Jordán representa purificación fue también porque aquí se hacen muchos bautizos. Incluso Jesús se bautizó aquí. Y también representa lo que serían milagros. En este caso vamos a ver el milagro que va a pasar y por qué justamente Josué le dice al pueblo que vaya desde Sittim al río Jordán. Y bueno, continúa diciendo que, perdón, aquí dice
y reposaron allí antes de pasarlo. Luego dice, después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento. Es decir, que pasaron 3 días antes de pasarlo. Siento que este río Jordán y esta prueba que pasaba el pueblo nos recuerda muchas veces los momentos de transición, como vemos aquí en estas 3 partes, la transición en nuestras vidas, esos momentos en los que sentimos que estamos dejando atrás algo que ya conocemos para entrar en un territorio que no conocemos y que estamos esperando en las promesas de Dios. Y así como el pueblo de Israel tuvo que confiar en Dios, primero para esperar y saber qué era lo que tenían que hacer al ir. Luego, me imagino cuando ellos se enteraron que era cruzar el río, nosotros también debemos de confiar en él para guiarnos. Yo les cuento, bueno, el año pasado, ya para decirlo así, en todo este calendario nuevo que tenemos en el 2024, bueno, para mí fue un momento en el cual me sentía como el pueblo de Israel. Quizás también muchos de ustedes se sientan así porque cada vez que ustedes cuentan sus testimonios, siento que muchas veces estamos como el pueblo esperando a ver esta promesa de Dios. Pero creo que así como este pueblo confió y simplemente obedeció la palabra de Dios, simplemente obedeció lo que Josué les estaba diciendo, que se movieran del Sitim al Jordán, que todavía no sabían qué iba a pasar. Nosotros también tenemos que confiar en lo que Dios nos promete, y en las promesas de Dios. El pueblo estaba confiado en la promesa que le había hecho Abraham, a sus padres, que él iba a dar la tierra prometida. O sea, el pueblo sabía y conocía al Dios de Israel, el pueblo conocía a ese Dios. Entonces también en ese tiempo de transición creo que nosotros tenemos que confiar y poner nuestra obediencia en el Señor, aunque a veces sea difícil, aunque a veces nos cueste y aunque a veces no entendamos cuál es el propósito, siento que esto es lo que Dios quiere de nosotros, que nosotras confiemos en nuestra mente y en nuestro corazón, que también Dios nos está esperando para hacer esa transición, esa purificación y hacer milagros en nuestras vidas. Em, entonces continúa diciendo, justamente como les había leído, es, después de 3 días, los oficiales recorrieron todo el campamento. Y vemos aquí también que dice que esperaron 3 días. Yo me imagino 3 días ahí sin saber qué es lo que estaba pasando. Tuvo que haber sido bastante desafiante porque primero ya les había pasado en el desierto, ahora esperar en el Jordán 3 días sin saber cuáles eran las instrucciones correctas, aunque Dios les había dicho que él iba a dar ese pueblo. eh, no saber cómo pasarlo o cómo hacer para de verdad tener ese lugar, tiene que ser como de mucha incertidumbre. Y vemos que, bueno, esperaron 3 días, como les digo, pero el número 3 hemos visto que tiene mucho simbolismo a lo largo de toda la escritura. También se asocia con la preparación, con la resurrección, con el cumplimiento de las promesas de Dios. Y vemos varios casos, como Jesús resucitó al tercer día, Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez. El pueblo recibió la ley después de 3 días de preparación también en el monte Sinaí. O el ayuno de la reina Esther por su pueblo también duró 3 días. Entonces los 3 días fueron ese tiempo de reflexión, de consagración, de preparación. eh, y entonces en este tiempo, al ver la situación del río, de seguro se preguntaron, ¿cómo vamos a cruzar aquí? Una cosa es que cruzaran 2 espías, como lo vimos en el capítulo 2, porque en el capítulo 2 fue sencillo, fueron 2 espías y por más de que hubiera mucha corriente en el río Jordán, era más fácil que 2 espías cruzaran este río, aunque hubiese un poco de corriente. Pero ahora eran casi, bueno, 2 millones, me imagino mucha gente eh, que no estaban sabiendo qué iban a hacer. Entonces nos dice que después de estos 3 días los oficiales recorrieron el campamento y, o sea, esto nos da a entender que como estos oficiales, había gente que estaba a cargo, que habían líderes que iban eh, dando instrucciones para que el pueblo también supiera lo que tenían que hacer. Entonces dice en Josué 3:3, y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto del Señor, vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, ustedes saldrán de su lugar y marcharán en pos de ella. Siento que aquí la instrucción era muy simple. Aquí ya vemos que ellos tuvieron que esperar 3 días para que Dios les diera una instrucción, para que los líderes fueran a decirle a cada parte del pueblo cuál era la instrucción de Dios, y le dijeron que cuando vean el arca del pacto,
que la cargan los levitas, justamente los levitas sacerdotes, ustedes marcharán atrás de ella. Y aquí es importante que veamos algunas cosas. Primero, Josué no envió al ejército, en lugar de eso envió a los sacerdotes. El arca del pacto, como la vemos aquí, eh, simbolizaba la presencia de Dios entre su pueblo. Entonces, esta estaba hecha de madera de acacia, cubierta de oro puro, con los querubines, y todo esto lo vemos en Éxodo 25. Pero un dato que a mí me pareció importante es que el arca del pacto aún no había sido construida cuando Israel cruzó el Mar Rojo. O sea, cuando Israel cruzó el Mar Rojo todavía no estaba hecha, cuando estaban con Moisés. En ese momento Dios utilizó muchas otras formas de mostrarle su presencia, es decir, con nube, a través de fuego, a través de otras manifestaciones. En esta ocasión, la presencia de Dios iba a ser muy evidente justamente a través de la presencia del Arca del Pacto. Entonces, otra de las cosas que es como que a mí me pareció interesante fue que Dios quiso que los sacerdotes llevaran el arca. Normalmente esta responsabilidad de llevar el arca se la tiene otra familia de la tribu de Leví, que son los hijos de Coat. Eso lo pueden ver en Números 4. Pero los sacerdotes, que en este caso vemos que están los levitas, ¿verdad? Tenemos los levitas y los levitas tienen distintos tipos de funciones. Entonces están los levitas sacerdotes y están otros tipos. Bueno, los levitas que se encargan de otras funciones. Entonces, como los sacerdotes pertenecían a la familia de Aarón, que también pues descendía de Coat, generalmente existía esta distinción entre los deberes del sacerdote y la de los hijos de Coat. Justamente los sacerdotes, en este caso, llevan el arca del pacto, aunque no era su función principal, porque Dios, o sea, yo siento que lo que Dios quería hacer es que quería darle a esta situación una naturaleza sagrada. Esto lo vemos en dos partes en la Biblia, lo vemos que en Josué, justamente aquí, eh, para pasar el arca van los sacerdotes. En Josué 6 también los sacerdotes llevan el arca para conquistar Jericó. Y en segunda de Samuel también los sacerdotes llevan el arca. Pero en general, a lo largo de toda la Biblia, quienes se encargan de transportar el arca son los coatitas. En este caso, fueron los sacerdotes. Entonces, bueno, esto fue un dato de color que nos sirve para entender también que esta era una situación especial, porque cuando los sacerdotes están llevando esta arca, el arca del pacto del Señor, que es la presencia de Dios, que es donde Dios iba a estar, lo iban a llevar los sacerdotes. Y luego, otra de las cosas que vemos aquí en este versículo es que el arca iba a representar la guía y el poder de Dios. En- Creo que por esa razón es que tenía que estar el arca primero. La presencia del arca les confirmaba a los israelitas de que Dios iba delante de ellos liderando y guiándolos. Básicamente lo que significaba era que ver el arca antes de avanzar era mantener la mirada en Dios antes de enfrentar cualquier desafío. Y el hecho de que el arca también fuera llevada por los sacerdotes representa la pureza que tienen los que guían a su pueblo. Solo Dios es el que nos puede guiar nuestros pasos cuando permitimos que Él vaya adelante como en arca. Entonces, una de las cosas que vemos aquí importante justamente en este cruce es que todos iban a ir detrás de la presencia de Dios. O sea, que Dios siempre los iba a estar guiando. Al igual que pasó en el desierto, cuando los guiaba a través de nubes, a través de fuego, a través de cualquier fenómeno natural. En este caso, tenían el arca del pacto y el arca, como representaba la presencia de Dios, iba a estar adelante para guiarnos. Entonces, ya luego continúa diciendo, a fin de que sepas el camino por donde han de ir, por cuanto ustedes no han pasado antes de ahora por este camino. Pero entre ustedes y ella haya distancia como de 2000 codos, no se acercarán a ella. Entonces, vemos que dice, bueno, primero, ustedes, o sea, estas son las instrucciones. Primero, cuando vean el arca del pacto del Señor y los levitas, que son quienes la van a llevar, ustedes van a salir detrás de ella. Esta es la primera instrucción. Tienen que ver el arca la van llevando los sacerdotes y ustedes cuando la vean salgan detrás de ella. ¿Por qué? Porque esto les va a indicar el camino, a dónde tienen que ir, porque ustedes no saben, no conocen este camino básicamente. Pero la otra instrucción es que entre el arca y
las personas que vayan saliendo, tiene que haber 2000 codos. Como sabemos, aquí el pueblo estaba entrando a un territorio desconocido. No tenían mapas, no tenían experiencia previa para cruzar un río crecido. En realidad tampoco sabían si iban a cruzar el río. Lo único que sabían era que tenían que seguir el arca del Señor. Y entonces estaban dependiendo directamente de su dirección. Creo que aquí podemos ver lo que nos recuerda en Proverbios 16, que el corazón del hombre piensa en su camino, pero el Señor endereza sus pasos. Dios conoce el camino incluso cuando nosotras tampoco sabemos dónde es el camino. Pero aquí para el pueblo de Israel, el cruce del Jordán o este nuevo milagro o esta guía de Dios hacia Jericó, que era el siguiente destino, representaba este nuevo comienzo. Entonces era un viaje conociendo la fidelidad de Dios en ese lugar y en nuestras vidas. Em, Aquí Dios lo que les está asegurando es que Él iba a ir delante del pueblo, así como Él va delante de nosotros. O sea, nosotros tenemos que aquí justamente, siendo que con este capítulo de Moisés lo que Dios nos habla es que siempre su presencia tiene que ir delante de nosotros para que nosotros podamos ver los milagros que Él puede hacer. Si la presencia de Dios no está delante de nosotras, si la presencia de Dios, si nosotros no nos encargamos de poner esa pureza, esa presencia de Dios delante de nosotros, no vamos a poder ver ni siquiera cuál es el camino que debemos de seguir para poder ver los milagros de Dios. En este caso, el pueblo estaba totalmente confiando en la dirección de Dios. No sabían qué iba a pasar. A este momento nosotros sabemos que ya sabemos ya sabemos el futuro, básicamente. Nosotras sí sabemos de que Dios les hizo pasar este camino, les hizo pasar eh, todo este recorrido para poder cruzar y llegar a Jericó. Pero nosotras ya sabemos cómo lo hizo. En este caso, en nuestras vidas, si lo aplicamos a nuestras vidas, nosotras a veces no sabemos dónde Dios nos quiere llevar, pero si ponemos en su presencia delante, si ponemos nuestra confianza en donde Él nos quiere llevar, de seguro nos va a mostrar el camino y va a hacer milagros donde pensamos que quizás no pueda haber milagro. Y una de las cosas interesantes dentro de este versículo de Josué 3:4 es que dice que entre ustedes y el arca hay a distancia de 2000 codos. ¿Saben que 2000 codos equivale a 900 metros? Me parece demasiado, 900 metros, casi 1 kilómetro. Para los que saben en pies son 3000 pies. Básicamente es una distancia bastante larga entre el arca y las personas. Y esta distancia le servía al pueblo para recordar primero la santidad de Dios. El arca no era un objeto común, sino que simbolizaba la presencia de Dios, y acercarse demasiado podía resultar en un juicio, como lo vimos en 2 de Samuel 6. En 2 de Samuel 6 dice: Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Que el furor del Señor se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Es decir, que en esa situación, cuando esta persona extendió la mano y justamente tocó el arca de Dios, fue fulminado, porque la santidad de Dios no es un juego. Entonces, eh, esta separación de los 900 metros no solo indicaba la santidad de Dios, no solo indicaba que Dios era santo y que al igual que, bueno, en todas las ocasiones, había que tomar una distancia para también honrar esa santidad de Dios. Pero aparte de eso, tenía otro propósito, que era mantenerla como el punto central de su atención. Si, si se imaginan que el pueblo hubiera salido tan cerca del arca, básicamente los que están tan lejos no iban a poder ver dónde iba el arca. Entonces tendría que haber una distancia prudente para que la gente supiera justamente dónde está el arca, dónde la puedo ubicar y hacia dónde voy, o sea, cómo la puedo seguir. Bueno, y luego continuamos con Josué 3:5, que dice: Y Josué dijo al pueblo: Santificaos, porque el Señor hará mañana maravillas entre vosotros. Bueno, lo primero que Josué le dice al pueblo es: santifíquense, porque el Señor va a hacer maravillas. Y esta palabra en hebreo de santifíquense o purifíquense, que también la ven en la NTV, es hitkadashu, que significa purificarse, consagrarse o apartarse para Dios.
Esta purificación implicaba varias cosas. O sea, la realidad no sabemos cuáles eran las cosas que el pueblo tenía que hacer para santificarse, pero sí sabemos algunas cosas que la vemos dentro de la escritura. Eh, la purificación podría implicar primero el lavado de su cuerpo y de su ropa. En Éxodo 19 dice, después el Señor le dijo a Moisés, desciende y prepara al pueblo para mi llegada. Conságralos hoy y mañana y haz que laven sus ropas. O sea, primero la santificación también, ya vamos a ver que la santificación, bueno, es de distintas formas. La santificación externa y la santificación interna. Entonces Josué le dice al pueblo, santifíquense porque van a ver maravillas entre ustedes. Ya, una de las primeras cosas, como les dije, fue el lavado de su ropa y posiblemente puede ser el lavado de su cuerpo y de su ropa. Puede ser también la abstinencia de impurezas, como lo dice en Génesis 35, que dice, entonces Jacob les dijo a todos los de su casa, desháganse de todos sus ídolos paganos, purifíquense y pónganse en ropas limpias. Ahora vamos a Betel, donde edificaré un altar al Dios que respondió mis oraciones cuando yo estaba angustiado. Él ha estado conmigo en todos los lugares por donde anduve. Y posiblemente, como lo ven ahí, ayuno y oración. Pero más allá de esta limpieza física, bueno, otra de las cosas que también estuve leyendo es que esta santificación también significaba una santificación en el ámbito sexual, porque había muchas personas que no tenían en orden pues toda la situación de su cuerpo y de la santidad como tal. Entonces, Josué está hablando no solo de esta santificación física, sino de esta santificación del corazón, la preparación del corazón para encontrarse con Dios. A lo largo de todas las escrituras vemos que la santificación o la pureza es un llamado constante para estar apartados para Dios. En Levítico 20 dice, así que consagren su vida para ser santos, el Señor, porque yo soy el Señor su Dios. Y en Primera de Pedro también dice, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios que los eligió es santo. Pues las escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Entonces, una de las cosas cuando también el Señor, y aquí vemos sería como una línea de tiempo de lo que no solo va a pasar en el pueblo de Israel, sino también lo que pasa en nuestras vidas. Primero vemos que el Señor nos llama a lo desconocido. Primero vemos que el Señor nos dice, bueno, ya pasaste tanto tiempo en el desierto, ahora te voy a llevar al Jordán para que tú puedas ver mis milagros y puedas pasar a las promesas que yo te di. Ya, primero vemos esta línea de tiempo. Primero te sacó de lo desconocido, luego para poder escuchar su voz tienes que poner la presencia de Dios, primero el arca del Señor tiene que ir delante de ti para que puedas ser guiada a donde Dios te quiere llevar. Y en medio de ese proceso te tienes que santificar. No solo santificar en el ámbito físico, o sea, en nuestro caso podríamos decir, no solo me tengo que bañar, no solo tengo que oler bien, sino que tengo que santificar lo más importante, que es mi corazón. Tengo que preparar mi corazón para estar delante de la presencia del Señor. ¿Y qué significa eso? Significa que nosotros reconozcamos nuestra bajeza, reconozcamos nuestros pecados, que busquemos cambiar, que busquemos la dirección del Señor para poder también cambiar todo lo que está en nuestro interior. Porque la santificación, como vimos, no solo es lo físico, sino también es la situación del corazón. Y no hablamos simplemente como algo emocional, sino que hablamos de santificar nuestras vidas, cómo andamos delante del Señor. Estoy cumpliendo los mandamientos de Dios, estoy siguiéndole, estoy sirviéndole. La relación con o sea, algo tan simple, la relación con mi padre está bien, con mis padres está bien, la relación con mis hermanos está bien. Estoy hablando correctamente con mi esposo, estoy diciendo palabras de santidad. ¿Qué es lo que sale de mi boca? La santificación viene de todo lo que hay en nuestro interior, de todo lo que hay en nuestra mente, de todo lo que nosotros hablamos y de todo lo que dejamos ingresar en nuestro cuerpo. Entonces, Josué, la otra de las indicaciones que le dicen es santifíquense, porque el Señor hará esta maravilla en ustedes. Y cuando dice que el Señor va a hacer maravillas, esa palabra maravillas no es algo solo como algo increíble, sino que en hebreo implica un acto sobrenatural. Es decir, que va a ser un milagro. Básicamente, que el Señor va a hacer un milagro entre ustedes. Y justamente esta promesa que le está dando Josué al pueblo es lo que, bueno, es lo que justamente va a pasar, que es
lo que va a pasar ahora en el Jordán, que es abrir las aguas. Y una de las cosas que yo me preguntaba es estas dos preguntas. ¿Qué áreas de mi vida necesitan ser purificadas o entregadas a Dios para prepararme para lo que Él quiere hacer? Y la otra, ¿estoy viviendo con expectativa de que Dios hará maravillas en mi vida o me he acostumbrado a lo normal? Básicamente son dos preguntas bastante sencillas que tienen mucha profundidad y que llevan mucho tiempo. Creo que cada mujer y cada persona que está aquí, yo las veo a ustedes, las estoy viendo en las camaritas y sé que todas tenemos algo en el cual tenemos que trabajar. Quizás algunos dicen, no, es que todavía no puedo controlar mi boca, no, es que todavía, no sé, se me salen algunas mentiritas blancas, como lo vimos la semana pasada con Raab. No, es que, eh, no sé, no puedo contestarle bien a mis papás. No, es que no sé cómo honrar a mis padres. No, mis papás son un desastre y no los honro. Eh, Tantas cosas que hay en la vida de cada uno en particular que entonces yo me tengo que preguntar, ¿qué áreas de mi vida necesitan ser purificadas y entregadas a Dios para prepararme para lo que Él quiere hacer? Y cuando la pregunta dice que tienen que ser entregadas a Dios, no es solo es, Señor, no es solo es en la oración entregarle al Señor. Eso es lo más importante. Primero, lo más importante es sí, orar y entregarse al Señor. Pero es también qué áreas de mi vida necesitan ser moldeadas. ¿Cómo yo puedo buscar en la palabra de Dios qué hacer para erradicar eso? Porque una vez una chica me preguntó, me escribió y me dice, es que tengo envidia y no sé qué hacer. Entonces, dice, yo he ido a varios lugares y no me dan la respuesta. Pero la misma palabra de Dios te dice la respuesta, que te enfoques en ti mismo. La palabra de Dios lo dice, no mires lo de los demás, mírate a ti. Entonces, cada una que está aquí y que conoce sus debilidades y que conoce sus fortalezas, sabe qué áreas de su vida necesitan ser purificadas. Entonces, es tiempo también que las tengan presentes para que no seamos fulminados dentro de este proceso. Porque aquí estamos viendo el proceso, ¿no? El proceso del Jordán, que el pueblo salió, que el arca de Dios iba adelante, y para que el arca de Dios fuera adelante, que es la santidad y la pureza de Dios, el pueblo mismo debe estar santificado. Y la segunda pregunta es si estoy viviendo con expectativa de que Dios va a hacer maravillas en mi vida o me he acostumbrado a lo normal. Entonces estoy viviendo con esta santidad, confiando en las promesas de Dios, de que Dios va a hacer maravillas, porque yo le estoy honesta. Es, yo les cuento en lo que a mí me pasó. El año pasado yo sufrí mucho. Digo sufrí mucho porque fue una tristeza muy grande para mí, no porque estuviera devastada, pero sí fue una tristeza grande saber que me tenía que volver a quedar otro año más aquí en Argentina cuando yo tenía planeado todo para irme a mi país. Entonces yo sentía de que, no sé, qué está pasando, pero sé que Dios es bueno y que los planes del Señor son perfectos y que, como dice en Jeremías, nuestra vida no depende de nosotros, ni siquiera sabemos cómo manejarla. Nuestra vida nosotros no somos dueños de nuestra vida, Él es el dueño de nuestra vida. Entonces, si estoy viviendo con la expectativa de que Dios va a hacer un milagro en mi vida, de que esta situación Dios la está tomando para hacer maravillas en mi vida o me he acostumbrado como a vivir a lo normal y a decir, oh, wow, me merezco esto y tomarme el papel de víctima, como se dice ahora. Eh, entonces, creo que esta es una de las cosas que también podemos reflexionar en Josué, porque el Señor está haciendo maravillas, pero a veces no vemos las maravillas. A veces estamos parados en el Jordán, estamos diciendo, Dios, ¿por qué estoy aquí en medio de un río caudaloso? No sé qué está pasando con mi vida, no sé qué va a pasar. Eh, pero necesito confiar en las promesas de Dios. Entonces, esta es una situación, José nos está demostrando y el pueblo de Israel nos está demostrando que tenemos que confiar en la presencia de Dios. Así que bueno, continuamos con lo que sería Josué. Eh, y bueno, luego de ya darle esta instrucción, Josué habla a las personas y le dice, y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Aquí lo único que hace Josué ya es dar las instrucciones de qué es lo que viene después. Ya le dice a los sacerdotes, primero ustedes tomen el arca del pacto y como lo vimos antes, pasen delante del pueblo
y básicamente los sacerdotes hicieron lo que Josué les mandó. Y en Josué 3:7 dice, entonces el Señor le dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel para que sepan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Aquí ya vemos cómo el Señor empieza a hablar a Josué. El Señor le muestra su amor, le muestra la compasión, le muestra el compromiso que tenía de cumplir la promesa que le había hecho ya antes. En Josué 1:5 dice, yo estaré contigo así como estuve con Moisés. Nadie podrá derrotarte mientras vivas, porque yo nunca te abandonaré ni te dejaré. Básicamente Dios le está dando aquí le está dando, bueno, la palabra de compromiso, ya le está diciendo, yo voy a estar contigo, así como estuve con Moisés, le está reafirmando la promesa que le había hecho antes. Y eso también es un recordatorio que cuando Dios nos llama a una tarea, Él también provee el respaldo necesario para cumplirla al Señor. Entonces le dice, desde este día te comenzaré a engrandecerte. Y la palabra engrandecer significa exaltar o magnificar. No se trata de que lo exalten como persona, como un humano, sino de consolidar el liderazgo que estaba teniendo delante del pueblo. Básicamente le estaba validando públicamente a Josué como el sucesor legítimo de Moisés. Una de las cosas que a mí me impacta es que es evidente que si vemos todas las maravillas con las que Dios también le permitió a Moisés hacer a través de o sea, a través de su mano, de que Dios mismo le permitió a Moisés hacer varias cosas, que el pueblo no estaría tan confiado en Josué porque no supieran, o sea, por no saber que la presencia de Dios está con Josué. Entonces Dios mismo le está diciendo, desde este día te voy a comenzar a engrandecer también para que el resto del pueblo sepa que como estuve con Moisés, yo voy a estar contigo. Entonces, vemos varias cosas aquí. Vemos una de que Dios exalta a los humildes cuando caminan en obediencia. En Mateo dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y en este caso está con Josué, porque Josué era un hombre manso, un hombre humilde, un hombre que desde el principio siempre estuvo al lado de Moisés escuchando la palabra de Dios. Y también este es un recordatorio de que justamente como como ya lo vimos, como Moisés era el líder anterior y todo el mundo estaba arraigado al líder anterior, todo el mundo sabía las maravillas, sabía que Dios estaba con Moisés, el Señor solamente quería afirmar y darle un corazón firme a Josué para que él supiera que lo que estaba haciendo estaba bien y que básicamente el haber puesto en su corazón, como lo vemos en Josué 1, todas las palabras, las leyes del mismo Dios en su vida, iba a lograr que el Señor también estuviera con él. Luego en Josué perdón, en Josué 3:8 continúa diciendo, tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, se detendrán en el Jordán. Aquí continúan las instrucciones del Señor. El Señor le sigue dando instrucciones claras a Josué y les dice, cuando entren hasta el borde del agua, se detienen. No les está dando más dirección. Simplemente les dice, dile esto a los sacerdotes que están llevando el arca del pacto, que es solo cuando lleguen al borde del agua, todos se van a detener. Los sacerdotes debían avanzar hasta el agua antes de ver cualquier señal. Y a mí me impacta porque si ustedes se imaginan este río, el río Jordán, como justo les estaba contando, que estaba en un momento donde el agua se estaba deshielando, donde había muchas turbulencias, donde el agua estaba correntosa, me imagino que todavía los sacerdotes no sabían qué iba a pasar, simplemente estaban siguiendo y obedeciendo a Dios. Los sacerdotes iban a avanzar justamente hasta el borde del agua, aunque hubiera maleza, aunque hubiera pues todas estas algas que justo salen por el tema de las correntadas, eh, esperando el milagro de Dios. Y así como, bueno, justamente pasa aquí, Dios también promete abrir caminos, pero a menudo espera que también demos este primer paso. En Santiago 2 dice, como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. Básicamente también lo que Santiago nos dice es que hay que tomar acción. Ellos estaban confiando en la acción que Dios les estaba mandando hacer. La instrucción de detenerse parecía extraña, pero también tenía un propósito. En lugar de avanzar o de seguir caminando, porque no sabían qué iba a pasar, los sacerdotes debían de esperar obedientemente a que Dios diera otra señal o que pasase algo. Entonces continúa Josué 3:9 diciendo,
Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad la palabra del Señor, vuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conocerán que el Dios viviente está en medio de ustedes, y que él echará de delante de ustedes el cananeo, al eteo, al ebeo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. Primero le dice Josué, aquí Josué se está dirigiendo al pueblo, y cuando se dirige al pueblo le dicen, acérquense y escuchen las palabras del Señor, su Dios. Primero, lo que dice es escuchen. Bueno, para las mujeres que están aquí nuevas, escuchar no solo es de oír con nuestros oídos, sino significa que tenemos que ser obedientes a esas palabras que vamos a escuchar. En hebreo esta palabra es Shema, que implica también obedecer. Este llamado resalta que antes de cualquier milagro o avance físico, el pueblo debe estar espiritualmente alineado a Dios y atento a la voz de Dios. Josué está diciendo aquí, entonces, escuchen y obedezcan a lo que les voy a decir, escuchen atentamente a las palabras del Señor su Dios. Y esto es tan hermoso porque no les está diciendo del Señor el Dios de Israel, no, sino les está diciendo su Dios. El Señor, el que te está viendo, el Señor, el que te está guiando, tu Dios. Y luego ya les da las palabras de aliento y les dice, en esto conocerán que el Dios viviente está en medio de ustedes. Y una de las cosas que a mí me gusta es que lo menciona como el Dios viviente. Eh, Cuando se menciona justamente aquí la palabra del Dios viviente, nos muestra que Dios no es como el Dios, no es como los ídolos que están hechos de madera, que están hechos de cualquier material, que no se mueven, que se rompen, sino que es un Dios que está activo, que está presente y que es poderoso. Y este título se lo da también a lo largo de toda la Biblia para mostrar los milagros y el compromiso con su pueblo. Lo vemos aquí, les traje dos citas donde vemos justamente esto. En Jeremías 10 dice, mas el Señor es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. Y en Josué 1:9 dice, el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Luego continuamos leyendo lo que dice que en esta situación vas a conocer que tu Dios está en medio de ustedes. Una de estas es que el mismo Dios va a echar delante de ustedes a todos estos pueblos, el cananeo, el eteo, el ebeo, el fereceo y todos los feos. Entonces, vemos que les está diciendo, voy a echar a todos estos pueblos de delante de ustedes. Y estas naciones simbolizan los obstáculos que iban a ser removidos para que Israel tomara posesión de la tierra prometida. En Génesis 15 vemos que Dios ya le había prometido al pueblo entregarles el territorio, por lo cual iban a cumplir el pacto que tenían con Abraham. Y uno de los datos que a mí me impresionó es que menciona 23 veces la Biblia esta lista de los 7 pueblos se menciona 23 veces en la Biblia. Eso significa que Dios sabía las promesas que le estaba haciendo a su pueblo y que el pueblo también sabía cuáles eran los pueblos que Dios iba a destruir y que Dios iba a quitar estos obstáculos. Estas naciones que vemos aquí, que son los cananeos, los hititas, bueno, todos estos pueblos tenían prácticas que eran paganas, que eran idólatras, y lo que Dios también quería hacer a través del pueblo de Israel era purificar el territorio de esta influencia negativa. Esas naciones, para nosotros y en nuestras vidas, pueden representar los pecados, los hábitos, las influencias que debemos desalojar en nuestras vidas para poder entrar en las promesas de Dios. Josué no solo le está hablando al pueblo en ese tiempo, sino también nos habla a nosotras hoy. Primero nos recuerda que Dios está vivo en nuestras vidas, que está dispuesto a obrar milagros, que también está dispuesto no solo a obrar milagros, sino a remover todos los obstáculos. Para el pueblo de Israel los obstáculos eran estos pueblos. El obstáculo era el eteo, el cananeo, el fereceo. Pero para nosotras es, cada una tiene algún obstáculo distinto. Entonces, el Señor nos anima aquí a confiar en el poder en su poder en lugar de nuestras propias fuerzas. Y así como Israel debía depender de Dios para conquistar la tierra prometida, nosotros también debemos depender de Él para enfrentar los desafíos, las emociones que enfrentamos.
Entonces, aquí yo también traje dos preguntas. ¿Estamos confiando en el poder de Dios para derribar los obstáculos que enfrento o estoy tratando de hacerlo por mi propia cuenta? ¿Y qué enemigos o hábitos necesito desalojar de mi vida para entrar en las promesas de Dios? Tenemos estas dos preguntas que vemos justamente aquí, como lo vimos en este versículo, que en esto vas a conocer al Dios viviente, que Él echará delante de ustedes a todos estos obstáculos, a todos estos pueblos. Para nosotros, ya como estamos viendo esta línea de tiempo en nuestras vidas también, que ya seguimos al arca, ya nos purificamos, ahora Señor, ahora tenemos que esperar a ver qué Dios hace, qué milagro hace. En este caso, los sacerdotes están esperando y Josué le dice al pueblo que Dios mismo, Josué le dice al pueblo que van a conocer a Dios por justamente esto, porque Él va a derribar los obstáculos y que Él estará justamente con ellos. A nosotros en nuestras vidas, eso también Dios nos dice. Entonces, yo soy el Dios viviente y voy a quitar de ti todos esos obstáculos. Pero entonces, ¿estamos confiando en ese poder de Dios para derribar los obstáculos que enfrento o estoy tratando de hacerlo por mi cuenta? ¿Y qué enemigos necesito desalojar de mi vida? Ayer en la charla que tuvimos con los de Aguirre, justamente hablamos de eso, que eso también viene de la parte y el proceso de sanar. Eh, a veces nosotras nos creemos, bueno, esto es como lo diría nuestra psicóloga, que tanto queremos, es, estoy siendo tan soberbio en mi vida como para no permitir el perdón de Dios, o estoy siendo tan soberbio en mi vida para no ver que Dios, que ya me perdonó, el Dios perdonador, mi Dios bueno, el Dios amable, Él ya me perdonó. Y estoy dispuesta entonces, aceptando de que Dios ya me perdonó, ayudar, o sea, permitir que Él me ayude a derribar estos obstáculos que enfrento, o simplemente estoy tratando de hacerlo por mi propia cuenta. Creo que cuando uno lo trata de hacer por su propia cuenta, busca quizás soluciones rápidas, soluciones que puedes encontrar en Google, soluciones que uno dice, "Ah, ¿qué puedo hacer para eliminar esto?" Pero simplemente la palabra de Dios nos puede ayudar a derribar todos los obstáculos y también, claro que sí, que con ayuda de alguien que nos ayude a entender nuestra mente y nuestro corazón. Continuamos entonces para saber qué más pasa en ese tiempo y qué más Josué les dice al pueblo. En Josué 3:10-12 dice, He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomen pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Esta frase me encanta porque muestra cómo el soberano de toda la creación, él aquí justamente dice, eh, el Señor de toda la tierra, el Señor, el soberano de todas las naciones, va a pasar delante de ustedes en medio del Jordán. Y aquí uno se pregunta, wow, ¿cómo sería en medio del Jordán? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Cómo el Señor va a abrir el camino? Porque para este momento ellos no sabían que, al igual que con Moisés, se iban a abrir los mares. Entonces, le dice Josué, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de ustedes en medio del Jordán. Tomen pues entonces 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Primero lo que también nos muestra aquí es que el nombre del Señor soberano de toda la creación significa que es el Señor supremo. El título muestra que Dios es el poder, el poderoso de toda la tierra y que no solo está limitado a Israel, sino que a toda la tierra, a todo el mundo. Él gobierna todas las naciones, toda la tierra, incluyendo el río Jordán y todas las corrientes que estaban pasando por ahí. Al final esto va a estar disipando un milagro. Dios no los guía alrededor del río, sino que los va a guiar a través de él, en medio del río, mostrando el poder que tiene sobre el mar, incluso sobre el mar. Y ya luego le dice que tiene que tomar 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Hasta ahí vamos bien. Y luego continúa diciendo, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del Señor, el Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Bueno, primero vemos el milagro que ya iban a experimentar. Se tenía que dar o sea, se tenía que dar primero sin que las aguas estuvieran abiertas, sino que ellos tenían que confiar. Lo primero que vimos fue que los sacerdotes solamente pusieron sus pies en las orillas y cuando todos los pies
o sea, cuando los pies de los sacerdotes estuvieran en la orilla, tenían que esperar a ver lo que Dios iba a hacer. Justamente esto fue lo que Dios iba a hacer. Los sacerdotes eh, tenían que estar ahí pacientes porque se tienen que imaginar justamente que las aguas, como las habíamos visto antes, estaban en estado turbulento. Entonces, luego continúa que estas aguas se iban a dividir. Aquí Dios promete el milagro visible y sobrenatural que es igual al del Mar Rojo. La división del Jordán muestra el poder de Dios para controlar todo, incluso la naturaleza. Entonces vimos ya que aquí esto era lo que Dios quería hacer a través, o sea, ¿por qué los estaba guiando el Jordán? ¿Por qué los estaba haciendo caminar detrás del arca? ¿Cuál era la razón por la cual los sacerdotes tenían que esperar? Justamente para este milagro, para que las aguas del Jordán se dividieran. Y yo me preguntaba, una de las cosas que yo me pregunté es, ¿por qué Dios repite el milagro o sea, ¿por qué Dios repite este mismo milagro que también lo hizo con Moisés? Porque este mismo milagro que fue abrir el mar fue hecho también con Moisés. Eh, y así como Dios abrió el Mar Rojo bajo el liderazgo de Moisés, ahora también iba a abrir este río Jordán bajo la dirección de Josué. Y siento que esto le iba a dar la validación a Josué como el líder elegido por Dios, mostrando que la misma presencia y poder que estuvo con Moisés, ahora también iba a estar con él. Bueno, como el pueblo había vivido o sabían de este acto tan majestuoso, con este milagro el pueblo iba a confiar de que la mano de Dios también estaba con Josué. Además además, este milagro fue un recordatorio de que Dios es el mismo hoy, ayer y siempre, y su poder no había disminuido o no iba a cambiar desde los tiempos de Moisés. Eh, Hay un simbolismo que nos muestra justamente por qué esta situación, por qué este cruce iba a ser un nuevo comienzo. Primero, el cruce del Mar Rojo marcó la salida de Egipto y la liberación de la esclavitud, y fue el comienzo del viaje hacia la libertad. Vemos desde el inicio. Y ahora el cruce del Jordán, en cambio, iba a marcar la entrada a la tierra prometida, simbolizando el cumplimiento de las promesas de Dios, que ya le había prometido a Abraham desde antes. Y estos dos eventos representan estos dos momentos. Primero, el Mar Rojo representa la salvación inicial y la liberación del pecado, y el Jordán es la entrada a la promesa de Dios. En ambos casos, tanto en el Mar Rojo como ahora, el pueblo tuvo que actuar con fe antes de ver el milagro. En el Mar Rojo tuvieron que caminar entre las paredes de agua y en el Jordán los sacerdotes tuvieron que poner los pies en el agua antes de que esta agua se detuviera y que se abriera el mar. Además, abrir el Jordán fue una señal del cumplimiento de la promesa, justamente como lo decíamos antes, que se la hizo a Abraham en Génesis 12. Y Dios iba a confirmar el pacto al llevar al pueblo a la tierra que les había prometido a sus padres. Este milagro no era solo para el pueblo que cruzó el Jordán, sino también para las futuras generaciones. Y vamos a ver que más adelante, en el siguiente capítulo, en Josué 4, se van a colocar 12 piedras como memoria para las futuras generaciones para recordar lo que Dios había hecho y lo que Dios hizo aquí en este suceso. Entonces continúa diciendo en Josué 3, 14 a 16. Entonces los israelitas salieron del campamento para cruzar el Jordán, y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto iban delante de ellos. Era la temporada de la cosecha y el Jordán desbordaba su cauce. Pero en cuanto los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron el agua a la orilla del río, el agua que venía de río arriba dejó de fluir y comenzó a amontonarse a una gran distancia de allí, a la altura de una ciudad llamada Adán, que está cerca de Zaretán. Y el agua que estaba río abajo desembocó en el mar muerto, hasta que el lecho del río quedó seco. Después todo el pueblo cruzó cerca de la ciudad de Jericó. Y aquí vemos la acción, aquí vemos lo que está pasando. Después de toda la preparación, vemos que después de todo lo que pasó el pueblo, después de acampar en el Jordán por 3 días, después de recibir las instrucciones de los líderes, después de esperar que el arca pasara delante de ellos, después de purificarse, después de esperar que los sacerdotes estuvieran parados en las orillas sin saber qué iba a pasar, vino el momento. El pueblo salió de sus tiendas, dejó atrás su lugar de descanso y cuando los sacerdotes entran, el agua se detiene.
Y humanamente hablando, cruzar el río en esa condición era imposible porque estaba como muy turbulenta, como justamente les conté, que todos se estaban deshielando por el tiempo. Pero Dios, al igual que con Moisés, abrió el mar para que ellos pasasen. El agua no se disipó lentamente. Dice que el agua se detuvo de repente, creando un muro que era ya invisible. La imagen de este montón de agua lo que nos quiere decir es que el agua se acumuló como una pared visible, que era igual al Mar Rojo. De aquí dice que el agua se amontonó de la ciudad de Adán, que está del lado de Zareta, nos da a entender un espacio. O sea, Adán es un lugar ubicado aproximadamente, no traje el mapa porque no lo encontré, pero Adán es un lugar que está ubicado aproximadamente 29 kilómetros río arriba desde el punto donde cruzaron. Y nos muestra entonces que, o sea, lo que nos dice aquí es que hubo un retroceso en el agua hasta el inicio. Lo que nos está diciendo es como que hubo un nuevo comienzo. Básicamente, toda el agua se abrió hasta el inicio, hasta la punta de la punta. O sea, donde inicia el río, que era la ciudad de Adán, hasta ese punto fueron removidas las aguas. Básicamente fueron removidas durante todo ese espacio. Y lo que dice aquí es que el pueblo pasó en dirección a Jericó. Este cruce los llevó directamente hacia Jericó, que es la primera ciudad a la que iban a enfrentar a la conquista. Y esto sí que nos muestra el comienzo de la toma de la tierra prometida, mostrando que la obediencia de Dios, o sea, creo que esto nos muestra, esto nos dice que la obediencia, que el seguir a Dios, que el confiar en el Señor, el confiar en sus palabras, el confiar en lo que Él nos está diciendo, abre puertas a las victorias. En este caso, este va a ser una gran victoria para el pueblo de Israel que había perdido a su líder principal, que era Moisés, que ahora Dios elegía a Josué, y el confiar en Josué, que era el que decía ser el nuevo líder, justamente a través de este milagro, a través de esta acción, a través de que Dios mismo permitió que se abriera otra vez el río, empezó a empezar este camino de las victorias y empezar este camino a confiar una y otra vez más en Dios. Aquí yo les traje la imagen de cómo se podría ver. Como les dije, era un río de profundidad de desde 1 a 3 metros de profundidad y de ancho eran como 25 a 30 metros. Básicamente, vemos la distancia que había entre los sacerdotes y el pueblo. Tenían que estar a una distancia prudente, en realidad era 1 kilómetro, 900 metros. Yo me imagino que o sea, tuvo que haber sido así o un poquito más lejos para que el pueblo no tocara la santidad de Dios, no estuviera frente a la santidad de Dios. Y continúa ya para terminar en Josué 3:17 que dice, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Los sacerdotes permanecieron en el río como los representantes de la presencia de Dios, mostrando pues que Dios mismo es el que sostiene el camino abierto para el pueblo. Lo que vimos aquí es el cumplimiento de la promesa de Dios. En todo este capítulo, una de las cosas que más hace referencia es el arca del pacto. El arca del pacto ocupa un lugar central en todo lo que vimos en Josué. Primero se refiere al arca 14 veces en estos 17 versículos. Y la repetición de decir que el arca del pacto estuvo, que el arca del pacto, que había que ver el arca del pacto, que los sacerdotes tenían que ver el arca del pacto, nos da a entender pues que los sacerdotes Israel o sea, tenían la fe en el Dios que sabían que estaba con ellos. O sea, tenían tanta fe, tanta confianza en el Señor, tenían tanta esperanza en el Dios y en el arca del pacto que estaba ahí visible, que ellos iban a ser obedientes a lo que Dios les iba a decir. Y el arca, como lo vemos aquí en el relato, permaneció en medio del río hasta que todo Israel cruzó. En Josué 3, entonces, vemos esos 3 puntos que les traje acá a la derecha. Vemos la obediencia, la fe y la presencia de Dios en los momentos no solo de transición, sino también en los momentos que ellos se encontraron desafiados por su propia naturaleza.
El pueblo de Israel se encontraba frente a este obstáculo que parecía casi imposible, que era el río Jordán, que estaba desbordado, que estaba lleno de cauces, que estaba lleno de piedras, que estaba lleno de maleza, que estaba lleno de todo el movimiento que justo había pasado en este tiempo primaveral. Pero aún así Dios los guió, los fortaleció y Dios cumplió las promesas. Entonces, ya vimos toda la transición y solo la quiero recopilar para que todos podamos ver cómo Dios obró en Josué y cómo Dios obró en nosotros. Primero para Josué vimos que el primer paso fue que se movieron al Jordán. Luego de que se movieron al Jordán, ya una vez que estaban en el río, tuvieron que esperar 3 días para recibir las instrucciones, que era seguir al arca. Cuando el arca pasó delante de ellos, ellos se tenían que purificar, no solo en el físico, sino en el interior. Luego los sacerdotes tuvieron que esperar en el río, que los pies se les mojaran, a esperar qué iba a pasar, no sabían qué Dios iba a hacer. Y luego esperar y mirar que el arca siempre iba a estar en medio de ese proceso en el que ellos iban a cruzar pues el río, confiando de que el río no se iba a desbordar en medio de en medio de toda la caminata. Porque me imagino que eso también tiene que ser un miedo. Si ustedes se ponen en ese lugar, han de decir, wow, qué temor el estar en medio de un río que ya no está, claramente, pero estar en este lugar donde estuvo el río que estuvo muy caudaloso. Y para nuestras vidas es lo mismo, es el mismo proceso. Dios nos saca de un lugar, nos pone en otro, nos muestra su presencia, pero nos invita a que nos santifiquemos, que nos purifiquemos a nosotras mismas, a nuestra mente, a nuestro corazón, y luego que confiemos en Él para esperar lo que Él quiere hacer. Si quiere abrir el mar, si nos quiere crear un puente, yo le decía a mi esposito, capaz que Dios me quiere hacer volar. No sé, no sabemos qué milagro que Dios quiere hacer, pero si Dios dice que pongas los pies en este lugar, que pongas los pies sin saber qué va a pasar, es lo que hay que hacer. Porque Dios, así como le prometió al pueblo que iba a quitar todos sus obstáculos, también nos lo promete a nosotros. Nos promete que Él nos va a sanar y que Él nos va a amar y que Él va a quitar esos obstáculos como lo iba a quitar al pueblo. Y ya más adelante es muy interesante ver que en los siguientes capítulos vamos a ver que hubo un momento donde el pueblo mismo, una de las personas del pueblo, hace algo que va en contra de lo que Dios les mandó y Dios quita su presencia. Entonces vemos que estas palabras son tan real cuando Dios le dice purifíquense y cumplan mi palabra. Porque justamente en ese momento donde a esa persona robó unas joyas del pueblo que no había quedado de un pueblo idólatra, justamente el pueblo perdió la batalla y como que perdió la promesa de Dios porque el pueblo le fue desobediente, porque una persona le fue desobediente. Entonces, eso también nos da a entender que Dios también es fiel a su palabra. Dios está diciendo, yo les voy a quitar todos esos obstáculos, pero también si ustedes son fieles a mí, o sea, si también ustedes buscan mi fidelidad, buscan de mí, buscan mi santidad. Y aquí vemos, ya para terminar, qué podemos tener en cuenta en todo Josué. Primero, tenemos que obedecer antes de ver el resultado. Los sacerdotes tuvieron que avanzar hacia el agua que estaba turbulenta antes de que Dios hiciera su obra y que alguien pudiese saber el milagro. Y cuando uno obedece a Dios, el mismo Señor se encarga de orar. Después, la presencia de Dios abre caminos imposibles. El arca del pacto, como lo vemos aquí en Josué, simboliza esa presencia de Dios y fue su presencia que abrió el río. Entonces Dios siempre debe de ir primero en nuestras decisiones y en nuestros planes, porque sabemos que si es así, Dios va a abrir las puertas, Dios va a abrir los lugares, Dios, como yo les digo, decía a mi esposito que yo iba a volar. Bueno, te puede abrir el mar, te puede crear un puente, te puede mandar un helicóptero, pero Dios mismo va a abrir caminos donde nosotros creamos que es imposible. Tercero, Dios es fiel en cada transición. Así como Dios dio a Moisés en esa etapa donde eran esclavos, fueron a la libertad, fueron al desierto, y también estuvo con Moisés, con Josué, vemos que Dios es fiel en cada etapa, no solo en la vida como lo vemos en la vida de todas estas personas, sino también Dios es fiel en nuestras transiciones. Y la cuarta es preparar el corazón
para lo que Dios va a hacer. Como vimos, Josué llamó al pueblo a santificarse antes de ver el milagro. Es decir, que también nosotras necesitamos purificar nuestros corazones y estar preparadas para recibir estas promesas de Dios. Y por último, recordar las maravillas de Dios fortalece nuestra fe. Dios hizo que el pueblo de Israel cruzara el Jordán en seco como un acto poderoso, podemos decirlo así, que debía ser claramente que iba a ser recordado y que iba a ser compartido. Y en Josué 4 se levantan las piedras, como les dije, como memorial para no olvidar lo que Dios hizo. Entonces tenemos que recordar todas estas maravillas para que nuestra fe no decaiga. Incluso hay varios salmos donde dice, voy a recordar las maravillas de Dios, voy a hablar de las palabras de Dios, voy a hablar de esta fidelidad de Dios. Eh, ¿Por qué? Porque solo así también se fortalece nuestra fe y vemos las maravillas que Dios ha hecho, no solo en mi vida, sino en la vida de los demás. Así que bueno, hermanas, espero que Josué 3, que fue un capítulo bastante corto, nos pueda mostrar también de que Dios es un Dios fiel y que nosotras nada más tenemos que tener la purificación, tenemos que tener el deseo de escuchar a Dios y de obedecer a su voluntad, pero también sabiendo de que tenemos que purificar nuestras vidas para poder estar atentas a su voz y poder estar atentas a los milagros que Él quiere hacer. No sabemos qué quiere hacer en la vida de cada una, pero sabemos que si Dios está al frente de nosotros, como el arca en este caso estuvo al frente del pueblo, vamos a poder ver todas las maravillas y vamos a estar contentas y agradecidas, como dice Abby. Vamos a tener un espíritu agradecido en cada momento de nuestras vidas. Gracias, Danielita. Gracias, damos a Dios por tu vida y por el esfuerzo que has hecho. Yo me quedo con todo, me gustó el estudio y yo creo que todas nos hemos identificado con ese río Jordán. Y hay algo que voy a tomar antes de darle a las hermanas, que las que quieren participar, dos hermanas o tres, levanten sus manitos, tal vez quieran compartir algo del estudio o tengan un testimonio. Lindo, lindo, lindo. Abrimos nosotras el micrófono y si quiere, y todas las hermanas que quieran decir algo que se quedan del estudio, puedes escribir ahí en el chat. Así que, algo que me gustó de Anelita también, ya al finalizar, y es algo que a mí siempre me han preguntado, hermanas, hermana Esther, ¿cómo hago para yo tener fe en el Señor, para que yo pueda crecer en fe? Y la respuesta es, obedece su palabra. ¿Quieres ser fiel a Dios? Obedece sus mandamientos, obedece sus estatutos, obedece todos sus preceptos. Entonces, cuando obedecemos a Dios, entonces es ahí cuando nosotras crecemos en fe. Entonces, crecer en fe es obedecer su palabra. Y bueno, las preguntas que hiciste, Danielita, son muy lindas y aquí, hermana, nos podemos nosotros examinar. ¿Estamos confiando en el poder de Dios para derribar los obstáculos que enfrento o estoy tratando de hacerlo por mi cuenta? Porque ahí estamos nosotras muchas veces. Ay, Señor, yo quiero que tú me bendigas, que me ayudes, que me hables y de repente estamos diciendo, ah, no, yo creo que así es mejor. Lo voy a hacer como yo estoy pensando. Y no dejamos a Dios actuar. Cerramos nuestros oídos a la voz del Señor que nos puede estar hablando o ya nos habló, nos hacemos la de los oídos sordos. Entonces tenemos que aprender es que yo debo depender totalmente de Dios, pase lo que pase, vea lo que yo esté viendo en este momento, yo debo aprender a depender de Dios, a confiar en Él. ¿Por qué? Porque Él tiene pensamientos de paz para usted, pensamientos de bien y no de mal. Pero muchas veces nosotras, conociendo aún su palabra, conociendo aún sus mandamientos, esas promesas que nos da y esa palabra que está ahí, que nos dice que confiemos en Él porque Él tiene pensamientos de bien y no de mal, ay, nos retrocedemos y decimos, ah, no, 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 tal persona me dijo tal cosa y que ni siquiera conoce la palabra del Señor, eso voy a hacer. O yo creo que esto es mejor para mí. Debemos aprender a confiar en el Señor, porque Él tiene pensamientos de paz. Él tiene pensamientos de bien para ti y para mí, y no de mal. Y incluso continúa diciendo el versículo, es para darnos el fin que tú esperas, que yo espero. Entonces, eso es muy importante. Y la otra pregunta que dijo Danielita aquí, que formuló, que está muy linda, ¿qué enemigos o hábitos necesito desalojar de mi vida para entrar en las promesas de Dios? A mí también. Yo anoche me quedé tardísimo escuchando ahí
el programa de los hermanos Rodríguez, con ese tema tan bonito de solteras que esperan. De verdad que me gustó, todas tres estuvieron lindas. Yo, mi corazón salía cada ratito lleno de amor para las tres lindas, hermosas, unas mujeres de Dios, unas jóvenes de bendición, de testimonio para muchas jóvenes, incluso aquí hay jóvenes, para las que la estuvieron escuchando, para las que van a escuchar este video de bendición. Así que, como dice la pregunta, ¿qué enemigos debo derribar? A veces muchas jóvenes tienen el enemigo ahí del temor, del miedo. Ay, es que yo seré una buena esposa o ¿será que me van a querer? ¿O será que yo no voy a, bueno, se hacen tantas preguntas, cuando ya está incluso, está la persona que Dios ha puesto a su lado y a veces las dejan ir. Yo he visto casos de eso, yo he conocido casos de eso. Pero hay otros también que se precipitan. A mí me gustó muchísimo el estudio de las chicas, ayer la respuesta y la pregunta fue clave de los hermanos Aguirre. Así que de gran bendición. ¿Y a qué enemigos debo derribar? Así que ustedes tienen ahí el enemigo tal vez enemigo de la desesperación. Ay, que me voy a quedar en espera. Yo tengo 30 años y no me caso. No ha venido todavía mi idóneo, no ha venido mi compañero, no ha venido, no encuentro. Esperen en Dios, tú no tienes que buscarlo. Es Dios el que te da tu esposo. Yo me recuerdo que estas niñas no buscaron a nadie, ¿ah? Llegaron porque ellas ni siquiera salieron, ni siquiera fueron a ninguna parte. Tanto Yami, Dani y Abby, estas niñas estaban en sus casas. Entonces hay que esperar en el Señor. Y si hay algún enemigo ahí, jóvenes, a derribar todos sus enemigos. La respuesta de Danielita fue muy clave ayer, muy buena. Así que vean ese podcast ahí de los hermanos Aguirre. Y bueno, ya tengo dos manitos levantadas, que es Maru. Maru, ahí ya tú puedes abrir tu audio, te escuchamos. Buen día, más hermanas. Otra vez por acá voy también a participar, siempre con mi mano levantada. Pero bueno, hoy día estuvo la verdad que muy lindo el estudio de Dani. Muchísimas gracias porque la verdad hoy habló muchísimo mi corazón con este tema de Josué 3, sobre todo lo que se refiere a la transición, ver cómo el pueblo llegó al Jordán, pero de ahí tomó 3 días todavía hasta que ellos pasaran por ciertos procesos de purificación para poder cruzar el río Jordán. Y eso pues habló mucho en mi vida porque las transiciones no son rápidas. A veces queremos que todos los procesos que vivimos, como decía Dani con respecto a su mudanza y todo lo demás, queremos que sea ya, queremos que sea súper rápido, pero la verdad que Dios trabaja con nuestros corazones, desarrollando sobre todo paciencia y confianza en Él. Y pues ha sido para mí de mucha fortaleza, justo en este tiempo que estamos de transición nosotros que no sabemos para dónde el Señor nos va a llamar, pero lo lindo de este texto que no había quedado en cuenta porque ya lo había leído en algún momento, lo pasé tal vez muy rápido, fue que el arca del Señor, y eso hoy día me llenó el corazón, que en vez de pasar los levitas con el arca, o sea, ellos se dirigían, ¿no? Inicialmente dirigían hasta llegar al centro del río Jordán, en vez de pasar y continuar, ¿no? Ir por delante, se quedaron en el centro. Y eso fue como para mí algo maravilloso de ver cómo Dios se quedó en el centro, como diciendo, hey, yo estoy aquí. O sea, ustedes pasen, pero yo estoy aquí, estoy en el centro, en el peligro, continúo con ustedes, no es que me he ido. Y pues ha sido para mí algo muy confortante saber que Dios en medio de las dificultades también está igual, está ahí en el centro del problema, o sea, está en el centro donde nos da miedo, donde podemos decir aquí vamos a perecer. No, ahí está Él, está en el centro del problema y nos está fortaleciendo, diciéndonos yo estoy con ustedes, no teman ni desmayen, porque nunca los dejaré ni los abandonaré. Es el lema de este libro, que el Señor no nos va a abandonar y pues que todo por eso tiene un tiempo de preparación, ¿no? Así que muy bonito, la verdad que hoy ha sido para mí de muchísima bendición, Danielita, la palabra de Dios siempre es oportuna. Hoy mi corazón estaba con muchos nervios desde el día de ayer, pensando en que ya se acerca el momento en que tenemos que otra vez volver a analizar y enfrentar, pues qué es lo que vamos a hacer realmente con el tema de nuestra estadía donde Dios nos quiere, en qué ciudad tenemos que estar, y con el tema de mis oídos y volver todo este mes que he estado también acá en la costa y ahora pensar que voy a la sierra nuevamente, a la altura, me llena un poquito de miedo porque digo, ay, otra vez a volver a esos sonidos muy feos.
pero confiando en que Dios va a hacer lo que tiene que hacer y que Dios nos va a guiar. Esta palabra para mí ha sido realmente hoy de mucha bendición. Y por otro lado también he estado analizando que qué bueno que es que hemos empezado la lectura de la Biblia en un año, porque hemos empezado estudiando, leyendo Génesis, ¿verdad? ¿No? Y empezamos a conectar muchas cosas. Lo importante de ir entendiendo esta parte de la historia es realmente relevante, porque a veces leemos profecías y leemos otros libros y a veces podemos descontextualizar, ¿no? Pero cuando empecemos a leer un poquito más de la historia, ¿no? Un poquito más desde el principio, desde Génesis, podemos ir conectando cosas, como por ejemplo la tierra, lo que hemos visto en Josué 1, la tierra prometida ya estaba señalada desde el principio, ya Dios le había dicho a Abraham cuál era la tierra prometida, ¿no? La tierra de Canaán, ya ellos lo sabían. Y ahora leer Génesis en esta semana que nos tocó, creo que fue el día jueves o viernes, jueves me parece que fue, o viernes, que nos tocó leer una porción de Génesis en donde nos hablan de la descendencia de los hijos de Noé. Entonces empieza con la descendencia de Jafet y luego habla de la descendencia de Cam. Y cuando habla de la descendencia de Cam, yo me quedé sorprendida, tal vez lo había leído, ya lo había leído seguro alguna vez, pero no había caído en cuenta que estos pueblos que se hablan ahora, que estamos estudiando y que ahora vamos a ver en la división de los territorios, que yo los nombré también cuando hablamos en Josué 1, que hablamos de todos estos pueblos, los heveos, los heveos, todos que terminan en medio feos, estos pueblos que eran paganos, todos estos pueblos son descendientes de Can. Entonces ahí se cumple realmente lo que le dijo Noé a su hijo, que hizo su desnudez, ¿no? A su hijo Can, que maldijo a su hijo, en su hijo y en su descendencia, ¿no? Y cómo es el hijo Canaán, o sea, la descendencia de Cam, que vienen varios hijos de hijos de hijos de hijos, como una generación, cómo de ellos sale Nimrod, por ejemplo, Nimrod que edificó Babel, el reino de Babel. De Babel sale Nínive, también, ¿se acuerdan cuando hablamos de las profecías de Jonás y hablamos del pueblo de Nínive, de los asirios? Todos son descendientes de Cam. Y como también de Canaán, que ya se, después de varias generaciones, también salen todos estos pueblos, los que nombrábamos ahora, ¿no? Ahora se me va el nombre, son nombres difíciles, pero todos estos nombres que estaban habitando la tierra de Canaán vienen de Cam. Entonces, eso me deja a mí bastante impresionada y como en cambio de Zen, este hijo que no vio la desnudez de su padre, de él viene Abraham. Entonces vemos el linaje, ¿no? Cómo el Señor ya había ya destinado que Abraham iba a ser descendiente de ese. Eso es maravilloso porque podemos ver la fidelidad del Señor, ¿no? Con aquellos que también le obedecieron, que actuaron correctamente en el momento de prueba, podemos decir, en el momento que estuvieron, el momento que tenían que fueron de alguna forma sus corazones probados, entonces ellos respondieron bien, no viendo la desnudez de su padre, y como de ahí vino la bendición. Eso empieza uno a conectar y a conectar y dice, wow, acá entiendo por qué, de dónde vienen estos pueblos, por qué fueron paganos, dónde estaba Sodoma y Gomorra, de quién también fue esta tierra, quiénes las habitaron. Entonces vemos que todos fueron descendientes de justamente de Cana. Y eso es algo importante que les invito a continuar la lectura de la Biblia en un año. Yo el año pasado lo quise hacer, pero con todos estos cambios, transiciones, no pude avanzar con la lectura, espero que este año sí, pero lo importante de que justo que ahora estamos leyendo Josué, que estamos estudiando Josué, podamos ir leyendo desde Génesis en adelante, porque nos va a ayudar muchísimo a seguir conectando ideas, conectando conceptos, historia, para poder después poder comprender mejor la palabra del Señor, los contextos que están plasmados en cada uno de los capítulos que están escritos del Señor. Eso es lo que yo quería comentar y muchas gracias, mi hijita Danielita. También me dio gusto verlas ayer, a estas tres niñas, cuando decían que aprendieron a cocinar, nadie me nombró a mí. Yo decía, ¿qué hora me van a nombrar a mí? Sí me nombró. Y cuando yo no la escuché, yo decía, ¿a qué hora? ¿Y mi pollito hornado? ¿A dónde está? Bueno, mi hijita, les mando un abrazo, les bendiga y pues muchas gracias por todo. Gracias, Maru. Gracias, Maru. Y vamos a tomar una fotito, me estaba olvidando, se me están yendo ya las hermanas. Así que, hermanas, por favor, antes de continuar, ahora sí abramos nuestras ventanitas. Yo sé que muchas tienen que irse porque ya están los niños a lo mejor que les llaman, mamá, mamá, quiero desayunar o quiero almorzar. Así que vamos a las fotitos. Así que todas, por favor, entonces, abran sus camaritas. Por aquí, qué lindo verte, Blanquita, María Luz, Silvia. Julia, uy, qué lindo, Valentina, Mari, Chayito, Patti, qué lindo verte, Patti, Raquel, qué lindo verte, Jessie, Marina, bueno, vamos todas, y ahí se conectó mi madre, por fin me la conectaron, gracias al Señor, así que vamos a tomarnos la fotito, a la una, hay dos pantallas, ¿ah? A la una,
a las 2 y a las 3. Muy bien, déjenme ir un ratito para dejarla ya descargada. Como dije, son dos pantallas que vamos a tomar para que quede constancia de que hoy día hubieron estas mujeres virtuosas que estuvieron delante del Señor, buscando su presencia, aprendiendo más de Él, sabiendo que Él quiere que conozcamos su historia, nuestra historia. Vamos nuevamente, otra vez, vamos a la segunda pantalla. No sé si vamos a ver la segunda pantalla. Déjenme ver que estemos, bueno, vamos a la segunda pantalla. Así que, otra vez a la 1, a las 2 y a las 3. Aquí yo no me veo. 1, 2, 3. Muy bien. Ahora espérense un ratito que continúo haciendo la misma forma que hice. Me voy para acá. Perfecto. Salieron guapísimas, hermosas. Es que, como dice la palabra, la presencia del Señor nos hermosea. Así que estamos lindas, guapísimas, porque tenemos la presencia del Señor. Ahora sí, amadas hermanas, gracias, Maru, por tu intervención, muy linda. De verdad que este estudio de Josué está increíble, así que no se pierdan ninguno de estos estudios porque están lindos. La próxima semana tenemos el capítulo 4 con monumentos del cruce del Jordán. Así que ese estudio de la próxima semana está lindísimo y ni que se digan los demás que se vienen, ¿ah? Entonces, aquí también las preguntas de Danielita, que la estoy leyendo del final, le dice obedecer antes de ver el resultado. Claro, porque a veces queremos obedecer ya viendo los resultados y decimos, yo sí que tengo fe, porque ya vi los resultados. No, como dice ahí en Hebreos capítulo 11, que la fe viene es por el oír y el oír la palabra de Dios. Yo creo en el Señor, oigo de los momentos, de esos momentos en los cuales Él me dice que yo tenga paz y tranquilidad. Y justamente yo le decía a Mariusi, porque en eso bajé a la planta baja y le digo, Maru, es para ti este estudio también, ¿ah? Escúchalo, ten paz, porque ella está muy preocupada, está hasta llorando porque no sabe cómo le va a suceder allá, si volverá a escuchar esos ruidos. Aquí está súper que lindo, súper que bien, pero yo le digo, tenga paz en el Señor, tenga paz porque el Señor es el que tiene el control de nosotros. Y, y justamente la palabra siempre viene a tiempo, siempre la palabra de Dios llega a tiempo. Y esta palabra no solamente es para Maro, es para mí, porque también yo estoy preocupada. Yo estoy en la madrugada, ay Señor, Padre amado, por favor glorifícate en la vida de mis hijos. Orando al Señor, preocupada, pero el Señor me manda a reposar, a descansar en sus promesas y a creer que él hace cosas maravillosas y cualquiera que sea su voluntad, saber que es la mejor de todas. Porque muchas veces creemos que por ese camino, o sea, uno dice, bueno, por ese camino voy porque aquí veo todo como lo vio Lot, todo perfecto, todo lindo, hay de todo por este camino. ¿Y qué sucede en ese camino que